que el cristiano católico... Escúcheme. Tú eres católico, ¿verdad? Sí. ¿Instruido? Sí. Ok. Podemos... Me vas a corregir si estoy mal. ¿Es verdad que ustedes creen que el cura o el sacerdote tiene autoridad de parte de Dios de perdonar pecados? ¿Estoy en lo correcto o estoy inventando? Se te corta, pero sí. O sea, ¿estoy en lo correcto que estoy diciendo Sí. que según el dogma de ustedes, el sacerdote católico tiene autoridad de parte de Dios de perdonar pecados? Sí, de parte de Jesús. Ok, ahí está. Va, ya se dan cuenta, no estoy inventando. Ok, la pregunta es, ¿cómo se retiene un pecado? Adelante. Ok, hay dos formas. Una, de que el laico no vaya y confiese el pecado. Así es. Es una forma de retención, de que no lo confiese. Dos, ay, se me acaba de olvidar. Bueno, de que le diga el sacerdote, no te lo perdono por ciertas circunstancias, desconozco. Sí, esas son las dos formas. ¿Sí? Me parece más coherente la segunda. Me parece más coherente. Me imagino que el cura tendrá sus razones. ¿Por qué? Ahora la pregunta. Tú has sido católico toda la vida, ¿verdad? Sí. ¿Alguna vez el cura te ha retenido un pecado tuyo? ¿Y cuál fue el argumento que utilizó? Hasta el momento no me ha pasado ¿cómo te digo? Esa circunstancia, sí, hasta el momento. De que he escuchado de que personas que no sé qué le confesarán, la verdad desconozco. Motivo, no sé. Ok, es muy sencillo porque eso no existe. Qué casualidad que fue hasta en el Concilio de Trento que se dogmatizó eso. Por ejemplo, tenemos la historia, o perdón, no la historia, sino el documento de Clemente de Roma. Clemente de Roma supuestamente fue el cuarto papa o el quinto papa. Resulta que en su documento él no manda a confesarse delante del obispo. Tenemos al pastor de Hermas. El pastor de Hermas tampoco dice allí que él se fue a confesar con el obispo. Dice el pastor de Hermas que él se confesó directamente con Dios. Y lo mismo enseña Clemente de Roma, que hay que confesarse con Dios. Entonces, hazme una pregunta porque ya te hice dos. Hazme una pregunta. Bueno, más bien que pregunta, o sea... No sé si es el internet mío o el de él, se corta. Hermanos, escríbanme, ¿se escucha bien mi voz o se corta? Por favor, déjenme saber, es el de él, dicen. Es el tuyo, mi amigo. ¿Se escucha bien? Amigo, busca una mejor recepción. Si me estás escuchando, por favor, busca una mejor recepción, por favor. Amigo, ¿estás ahí, muchacho? Muchacho. Ah, se cayó. Que lo siento mucho, se cayó. Milay dice que está bien. Perfecto. Doce del mediodía con 31 minutos. Adelante, lo escucho. Chilo. Perdón. Chilo. Buenas tardes, Diego. Sí. Hola, saludos. Estaba escuchando su pregunta acerca del retener. Y déjeme le digo,
¿Usted comprende cómo funciona el sacramento de la confesión? ¿Fue alguna vez católico? Por eso lo estoy preguntando. Le estoy preguntando. No. ¿Católico? Yo nunca he Sí, sido pero católico. quiero saber porque no es... Usted que si no ha vivido el sacramento, no sabe cómo funciona, lógico, no tiene el 100% de su comprensión. Ok, para eso usted subió. Ok, muéstreme y explíqueme. Haga su pregunta. ¿Cuál es el argumento, cuál es el concepto que el De cura retener. utiliza para retener un pecado? Adelante. Ok. La Biblia, Reina Valera, dice retener. Pero si checamos otras versiones, otras traducciones, dice perdonar. A quien se le perdone le quedan perdonados, a quien se le dejen sin perdonar le quedan sin perdonar. O sea, no es en sí la palabra solamente retener. Ok, está hablando de perdonar y no perdonar. Un ejemplo, cuando el sacerdote no le da el perdón. Es lo que Sí. estaba diciendo, retener es no perdonar. Sí, y déjeme le explico cómo lo hace el sacerdote. Cuando una persona va a la confesión, discúlpate un poco agitado porque estaba trabajando. Tranquilo, El tranquilo. sacerdote, cuando una persona va a la confesión y el sacerdote le pregunta, ¿estás arrepentido de lo que hiciste? Y la persona dice que no. O el sacerdote le dice, si la persona confiesa que está en una relación, en un triángulo amoroso, y el sacerdote le dice, tienes que dejar a esa persona, tienes que arrepentir, tu pecado te lleva, y la persona se niega a dejar su mal camino, el sacerdote le dice, ok, yo no te puedo dar la absolución, ¿entiende? Ahí es donde le retiene el pecado, no se lo puede perdonar, el pecado que él traía no puede ser perdonado, le queda retenido. No se le puede perdonar porque en sí la persona no quiso ser perdonada, no buscaba el perdón, la persona buscaba aprobación a su depravamiento. ¿Sí me entiende? Ahora, Sí, bíblicamente, su respuesta es coherente, histórico- su respuesta es coherente. Pero ¿qué pasó con Y sus ahora otros dos hermanos? No pudieron dar ahora vamos respuesta. a la Biblia. Sí, ahora vamos a la Biblia. ¿Jesús dio autoridad al ser humano para perdonar pecados? Claro que sí. Y eso lo podemos ver en varios versículos. Por ejemplo, si vamos al Padre Nuestro, dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. O sea, Dios nos ha dado potestad para perdonar pecados. De la forma que nosotros perdonemos, vamos a ser perdonados. Vamos Ok, Chilo. Mateo capítulo 9. Chilo. ¿Puede venir un hermano tuyo católico a confesarte contigo y tú puedes perdonar sus pecados? Ok, vamos a ir. Hay dos clases de confesiones. Tenemos la confesión sacramental, ¿sí me entiende? Cuando yo ofendo directamente a Dios, todo pecado es ofensa a Dios. Todo pecado es ofensa a Dios. Yo lo ofendo a usted, yo tengo la oportunidad de pedirle perdón a usted. Lo puedo hacer. Pero también viene el pecado sacramental, donde yo voy y confieso lo que hice ante Dios. Ya directamente podemos de lo que dice San Juan. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si los confesamos. O sea, la mayoría de la gente dice, ya me arrepentí, ya le pedí perdón a Dios y me perdonó. Si vemos la parábola de los 10 leprosos, Jesús los sanó los 10. Solo uno regresó con Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? No, vete a tu casa. Le dijo, ve, preséntate a los sacerdotes. Dios había establecido el sacerdote. ¿Estaban todavía bajo la ley en ese momento? Espérame. Ahorita deje primero, le hago la analogía para que usted pueda entenderlo, porque si no las personas se van a perder. Esa persona, Jesús lo manda a esa persona con los sacerdotes porque mismo Jesús no brinca la ley, no brinca sus ministros. Entonces, yo le puedo pedir perdón a Dios, Dios me puede perdonar, pero queda un rito por hacer. Y ese rito lo llamamos el sacramento de la reconciliación. Eso lo enseña San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 18. Y lo habla que es un ministerio. Ustedes en las iglesias evangélicas tienen ministerio de canto, pero usted no va a encontrar un ministerio de canto en la Biblia. Pero sin embargo, sí hay un ministerio de la reconciliación. ¿Qué decir? ¿Y qué es un ministerio? Es un servicio del perdón. Usted puede buscarlo en 2 Corintios, capítulo 5. Ya le di chance, ahora me toca, porque no todo usted va a argumentar. Claro que sí. Voy a silenciar su micrófono porque hay mucho eco. Vamos por puntos, vamos por orden. Le pregunté a él cómo es que se retiene un pecado y él sí fue un poco más coherente con su respuesta, a diferencia de los dos anteriores. Él sí fue un poco más coherente
Nos explicó si una persona no deja el pecado, si una persona no está dispuesto a dejar el pecado, entonces el cura no le puede perdonar su pecado, entonces le retiene. Es muy coherente, pero realmente eso no es así, porque resulta que no hay ninguna evidencia, en las Escrituras de un apóstol perdonando pecados. Justamente trajo el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro no le favorece a él, porque justamente en el Padre Nuestro, ¿qué enseña el Padre Nuestro? Confesión directa con Dios. Si Cristo hubiera dejado el sacramento de la confesión ante un ministro, en el Padre Nuestro, ahí Cristo hubiera enseñado ir donde el ministro y que el ministro nos absuelva de nuestro pecado. Pero resulta que en el Padre Nuestro, Cristo nos enseña ir directamente con Dios. Padre Nuestro, perdona nuestros pecados. Y Él trajo como argumento, en el Padre Nuestro, dice, y también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero resulta que Chilo, él no puede perdonar, él no puede hacer el sacramento de la confesión. Eso solo le pertenece al cura. Entonces el Padre Nuestro no le ayuda a usted, porque el Padre Nuestro es para todos. ¿Qué es lo que podemos perdonar? Ofensas. Si yo le ofendo, si usted me ofende, por ejemplo, en este diálogo, usted me levanta la voz o yo le levanto la voz, entonces, terminando el diálogo, yo le digo, mire, Chilo, perdóneme, se me fue, le grité, le dije una palabra. Y usted dice, claro que sí, Diego, somos humanos, le perdono. Ofensas. Ok, muy bien, vamos a lo siguiente. Si Juan, porque Juan es el que escribió esta carta de Juan, si Juan lo hubiera entendido como él lo está explicando, que el ministro tiene autoridad de parte de Dios de perdonar pecados, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, si Juan lo hubiera entendido como Chilo, Juan hubiera escrito allí, si alguno hubiere pecado, vaya donde el obispo, vaya donde el ministro, y que el ministro lo absuelva de su pecado. Pero no dice eso. ¿Qué dice Juan? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Último, ya termino. Siempre ellos traen la historia de los 10 leprosos. Escuchen, ojo, se dan cuenta que Cristo los mandó con los sacerdotes. ¿A qué fueron con los sacerdotes? ¿A confesarse? No, a presentar la ofrenda que estaba estipulado en la ley. En la ley había un mandato para los leprosos de presentar una ofrenda. Y como todavía la ley no había sido clavado en la cruz, por eso Cristo mandó donde los sacerdotes para presentar la ofrenda por su purificación, que fueron limpiados de la lepra. Cristo no mandó a estos hombres a confesarse con el sacerdote. Yo no sé de dónde sacaron eso. Lo sacaron de Primera de Toro 1:1. Adelante. Sí, Diego, tiene lógica, su argumentación tiene lógica, pero a usted se le olvida un punto muy importante. Es que usted toma un versículo para invalidar los demás de la Biblia. ¿Dónde deja Juan 20:23? ¿Dónde deja 2 Corintios 5:16? ¿Dónde deja Mateo 9:8? ¿Dónde deja esos versículos? ¿Sí me entiende? Entonces, yo creo que mucho, lo que he notado mucho, que ustedes usan mucho un versículo, con un versículo quieren invalidar los demás versículos y no funciona así. Sería todo lo contrario. Debería tomar todos los versículos que hablan del perdón, cómo Dios ministra el perdón y nos lo otorga, para que usted sea su doctrina más segura. Ahora, esto que le digo, sabemos que los padres apostólicos también lo creían y lo profesaban. Ok. Muéstrame a un padre apostólico. Deme un segundo. Déjeme acabar mi argumentación. Ahorita no tengo a la mano ningún padre apostólico. Yo lo leo. No parafrasear ni nada. Yo lo leo. Pero mire, Dime, yo lo tengo. Mire,
porque si no vamos a perder el punto. Vamos a Dame, perder dame. el punto. Vamos, No te voy a dejar ir. Vamos a basar, No te vas a ir. Vamos Lo a siento basarnos en mucho. la Biblia, digo. No te vas a ir. Lo siento mucho, no te vas a ir. Dame el texto, yo lo leo. Dame el texto de un Ok, padre Diego. apostólico. Diego, ¿qué le acabo de decir? Yo creo que también debe enseñarse a escuchar. Yo presté mi tiempo para escucharlo y toda le dije, su argumentación, o sea, es válida. ¿Sí me entiendes? Su argumentación es válida. Cada quien puede pensar libremente y no se le va a decir que usted está en lo incorrecto, yo estoy en lo incorrecto, y usted está bien o yo estoy bien. ¿Sí me entiende? Esto más que nada sería para el público, que el público saque sus conclusiones. Entonces yo le hago la pregunta a usted. Entonces, ¿dónde dejamos Juan 20:23 y Mateo 9:8? Lea por favor Mateo 9:8, si tiene su Biblia en la mano. Es su tiempo, no lo voy a interrumpir. Lea Mateo 9:8, si tiene su Biblia en la mano, porque yo mi Biblia la tengo en el celular y si me corta la transmisión. No dejé hablar, ahora me toca. Muy bien, él se metió con los padres apostólicos. Es que mira, por eso los católicos que tienen mucho que perder, los que se llaman apologetas, no suben acá. Porque tienen esa mala maña de decir, los padres apostólicos, pero ¿dónde está el documento? ¿Dónde está? Fácil decir, los padres apostólicos también creían eso. ¿Dónde está el documento? Irineo de León también creía eso. ¿Dónde está el documento? Muy bien, voy a leer a El Pastor de Hermas, visión 3. Apúntenlo. Pastor de Hermas, visión 3. Dice: cuando me recobré y recordé la gloria de Dios y me animé, ojo, me arrodillé y confesé mis pecados al Señor. ¿Qué dice Luis Toro? ¿Dónde? Muéstreme un documento que me tengo que confesar en la pata de un palo, en la orilla de la cama directamente con Dios. Eso no es bíblico. Entonces el pastor de Hermas era un hereje, porque el pastor de Hermas se confesó directamente con el Señor. Me arrodillé y confesé mis pecados al Señor, una vez más, como había hecho en la ocasión anterior. Oraba y confesaba mis pecados al Señor. Los padres apostólicos no lo interpretaron como lo interpretan los católicos. Esto lo inventaron en el Concilio de Trento, 1500. Ahí fue que se inventaron el sacramento de la confesión. Ningún padre apostólico tiene segunda chance. Tiene una chance. Limpie su nombre. Muéstreme a un padre apostólico enseñando que el obispo tiene autoridad de perdonar pecados. Adelante. Le dije que estoy trabajando, ahorita no tengo ni a la mano mi Biblia, no tengo ningún documento. Entonces, pero mire, vamos a dejar de lado los padres apostólicos. Yo solamente se lo toqué. Ahora el solo limpio son ustedes. Ahora me va a dar católicos. ¡Qué bonito! ¿Me va a dar chance de hablar ¡Qué o no? lindo! Ahora los puros ¿Me va a dar limpios chance de son hablar o ellos. no? Adelante. ¿Me va a dar chance de hablar o no? Dele. Yo personalmente, gracias a Dios, yo conocí hermanos evangélicos, bautistas, que fueron los que me iniciaron en el conocimiento de Dios y me inspiraron a leer la Escritura. Entonces, yo toda la doctrina católica, yo la he encontrado en la Biblia. Entonces, yo lejos de usar el catecismo, tengo mi catecismo, pero poco lo he leído. Yo toda la doctrina, entonces, lo que le digo, vaya, por favor, abra su Biblia en Mateo 9:8 y vamos a ver si Dios no dio autoridad para perdonar pecados al hombre, ¿sí o no? Y si yo miento, pues yo voy a quedar como un mentiroso. Si usted miente, pues usted va a quedar como un mentiroso. Abra su Biblia, por favor. Mateo capítulo 9, versículo 8. Muy bien, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre
en sentido singular, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Palabra de Dios. Amén. Argumente. Ok, hermano, fíjese, esa autoridad, Dios se la ha dado al hombre. Muchos dicen, es que el Hijo del Hombre se lo atribuye a Jesús. También Jeremías se atribuye al Hijo del Hombre. También Daniel menciona al Hijo del Hombre. Pero ese es otro punto, hablar del Hijo del Hombre. Entonces, bíblicamente está estipulado que sí, Dios ha dado autoridad al hombre para perdonar pecados. Entonces tiene concordancia lo que Jesús les dice a los apóstoles en Juan 21 al 23. Y para que no quedara duda, pone el sello del Espíritu Santo. Les dice, reciban el Espíritu Santo. ¿Entiende? Entonces, ya cualquier argumentación, usted podría argumentar lo que usted quiera, pero usted ya no argumentaría contra un testimonio católico, sino contra la palabra de Dios. Si usted dice que Dios no le dijo a los apóstoles que podían perdonar pecados, pues ya es asunto suyo. ¿Sí me entiende? Entonces, que la gente juzgue y lea. La gente tiene la oportunidad para leer. Lea la palabra de Dios. Y la gente, como usted dice, debe de creer en la palabra de Dios. Pues yo creo que debería de ponerle más atención y escuchar más lo que la palabra de Dios dice. Con así rapidito, Chilo. En el capítulo 9 de Mateo, ¿es Jesús el que perdonó pecado o un apóstol? Jesús. Jesús. Gracias. Y le voy a. Ok, ya. Claro, ya me hizo esa pregunta. Usted ya habló. Ahora déjeme le hago yo una pregunta. No, ahora yo le hago una pregunta. Usted me hizo una pregunta, déjeme le hago una pregunta. Adelante. Déjeme le hago una preguntita. Rápido, mire. ¿Quién creía que no se podía perdonar pecados? ¿Jesús o los fariseos? Los fariseos que están bien documentados en la ley. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Quién estaba mal? ¿Jesús o los fariseos? No, los fariseos estaban bien. Jesús les dice pregunta. Ya le respondí. Déjeme para que no se pierda la idea. Escuche, para que no se pierda la idea. Los fariseos creían que Jesús era Dios. Responda. No. Gracias, bravo. Adelante, hable. Ok, por esa razón los fariseos estaban mal, porque los fariseos estaban viendo a Jesús un hombre. Entonces decían, el hombre no puede perdonar pecados. ¿Y qué les dice Jesús? ¿Por qué pensáis mal? Ahora yo le hago la pregunta. En este tiempo de los cristianos, ¿cuáles son los cristianos que no creen que el hombre puede perdonar pecados? Muy bien, ya argumentó. Contésteme. Ahora escúcheme. Ya argumentó. Respóndame la pregunta. No, ahora voy a argumentar. Vamos a basarnos en Mateo. Escuchen. Este es el problema por escuchar a Luis Toro. Todo este argumento que él trae es argumento de Luis Toro. Ok. Mateo capítulo 9. ¿Quién perdonó ahí? ¿Un apóstol? No, fue Cristo. Escuchemos lo que dice. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, singular, si el texto dijera, para que sepáis que los hijos de los hombres tienen potestad en la tierra para perdonar pecados, vámonos, apaguemos la luz. Si el texto dijera, para que sepáis que los hijos de los hombres tienen potestad de perdonar pecado, pero no dice el texto dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, al paralítico le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Ojo, ahora viene. ¿Quién dice? La gente. Aquí no dice Jesús, dice, la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿De qué se maravilló la gente? Del milagro. Porque para la gente Jesús era un simple hombre. Para la gente no creía que Jesús era Dios. Por eso se maravilló que Dios había dado tal potestad a los hombres, porque ellos creían que Jesús era un simple hombre, pero hizo un milagro. ¿Qué fue lo que se maravilló? Por el milagro. Mire lo que dice, ahora vamos a leer lo que dice
lo que dice, permíteme un segundo, lo había apartado por acá, Lucas 5:26. Escuchen lo que dice Lucas capítulo 5, versículo 26. Escuchen, Lucas 5:26, dice así, vamos al 25, al instante levantándose, porque es la misma historia, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. ¿De qué se sorprendieron? De que el paralítico se levantó. Se maravillaron de que Dios había dado tal potestad a los hombres. Ahí Jesucristo dice, yo les di potestad. No, los hombres se maravillaron de que Dios había dado tal potestad. ¿Qué potestad? De sanar al paralítico, porque para la gente común, Cristo era un simple hombre. Para la gente común no creían que Jesús era Dios. Él me preguntó si los fariseos estaban bien en decir que solo Dios perdona pecados. Sí, estaban bien. ¿Por qué? Porque los fariseos no creían que Jesús era Dios. Y él lo dijo, él lo reconoció. Los fariseos, de hecho, por eso lo crucificaron, porque Jesús, siendo hombre, se hacía Dios. Por eso lo crucificaron. Entonces los fariseos decían, no, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Por qué? Porque ellos no creían que Jesús era Dios. Adelante, muchacho. Ok, Diego, mire, acaba de cometer una falacia escritural. Usted que se jacta en la sola escritura, de negar las palabras, porque dice hijo del hombre o el hombre, cuando al final Mateo capítulo 9:8 dice hombres. Y recuerde que toda escritura es inspirada por Dios, inclusivemente en las frases en las que Jesús no habla, se sigue considerando como palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Amigo, los apóstoles también hacían milagros o no. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? ¿Hacían milagros los apóstoles, sí o no? Claro que sí. Entonces la gente miraba que los apóstoles hacían milagros, pero también Cristo. Por eso dijeron, se maravillaron que Dios había dado tal potestad a los hombres. Es sencillo de responder. Es sencillo de darle la vuelta. ¿Qué es diferente? Ok, vamos, carne al asador. Carne al asador. Vamos a subirle un nivelito más. Muéstrame a un apóstol, y de preferencia que sea Pedro, porque Pablo no estaba allí. Recuerda que Pablo no estaba con ellos. O si quieres incluir a Pablo, también no pasa nada. No, haga la pregunta y ahorita se la... Muéstrame a un apóstol perdonando un pecado. Adelante. Le voy a hacer, ok. Si yo le muestro, quiere decir que eso es creíble, ¿verdad? Claro, por supuesto, adelante. Ok, exactamente. Entonces, fíjese, la Biblia no relata ni el bautismo de ninguno de los apóstoles. Entonces, vamos a decir que los apóstoles no están bautizados. No le hablé de bautismo. No, yo sé. No, pero es una salte. falacia. Salte. Esa es una falacia, Diego. Pecado. Es una falacia. ¿Por qué? Diego, es una falacia porque usted está haciendo una pregunta. La Biblia no especifica ni quién fue bautizado, ni a quién le perdonaron los pecados directamente, ni cuántos confesaron, ni quién se dedicaba al ministerio desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Entiende? Por eso es una falacia. Su pregunta es una falacia. O sea que su pregunta no tiene argumento válido, la verdad. El hecho de que no esté específicamente explicado en la escritura no significa que no se deba de creer. Ustedes como evangélicos tienen los ministerios de música, de lectura de la Biblia, de sus horarios, y específicamente no está en la Biblia. Entonces, ¿sí entiende por dónde voy, verdad? Tiempo. Este es el problema del católico cuando no tiene respuesta. Escuchen, hermanos que hacen debates, que hacen diálogos. Mire cómo el católico se lava la mano. El católico dice, es anacrónico, cuando se siente acorralado y sabe que no tiene respuesta. ¿Qué dicen? Es anacrónico o es falacia. ¿Cómo va a ser falacia, mijo? ¿Cómo va a ser falacia si usted durante estos minutos está defendiendo a capa y espada
que Cristo les dio autoridad a los apóstoles de perdonar pecados. Ok, se la compro. Ok, se la compro. Está bien. Muéstreme entonces una evidencia, un ejemplo. En Mateo capítulo 10 dice que Cristo les dio autoridad de echar fuera demonios. Les dio autoridad de resucitar muertos. Les dio autoridad de sanar enfermos. Si yo le pregunto, Chilo, muéstrame al apóstol Pedro resucitando a un muerto, va a ser fácil. En un tronar de dedos me vas a responder, Dorcas. Pedro resucitó a Dorcas. Chilo, muéstrame a Pedro sanando a un enfermo. Va a ser en un tronar de dedos. Capítulo 3 de Hechos. Pedro dijo, no tengo ni oro ni plata, en el nombre de Jesús, levántate. Pero cuando le pregunto, muéstrame a Pedro perdonando un pecado, ahora es falacia. Ahora es falacia. Es que no hay. ¿Por qué? Porque no es así como les han enseñado a ustedes. Por eso ningún padre de la iglesia enseñó que el obispo o el ministro tiene autoridad de perdonar pecados. Recuerda, mi hijo, llévatelo en tu cabecita. Concilio de Trento, 1500, 15 siglos después. 15, digan todos conmigo, 15 siglos después inventaron esa dogma. Adelante. Adelante, Chilo, despídase. Gracias por subir. Chilo, bueno, lo voy a bajar. Está trabajando. Entonces, el argumento de Mateo, Cristo dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre, no dice los hijos de los hombres. Si Cristo dijera, para que sepáis que los hijos, plural, los hijos de los hombres tienen potestad de perdonar pecados. Vámonos, apaguemos la luz. Pero dice el Hijo del Hombre. Saludos a todos. Dios les bendiga. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Recuerden, 15 siglos después. 15 siglos. 15 siglos después se dogmatizó la confesión de pecados o el sacramento de la confesión. Bueno, así se llama, sacramento de la confesión. 15 siglos después. Digan todos 15 siglos. Así como el alias 1500. 15 siglos después. 1500. Sí, 1500. El 1500. 1500. Ahí. O sea, el 1500 entra aquí. 1500 años después se dogmatizó el sacramento de la confesión. Ningún padre de la iglesia de los primeros 3 siglos enseñó que hay que confesarse con el obispo. Clemente de Roma, que es muy respetado, te voy a dar el documento, permítame un segundo, te voy a dar el documento para que lo busques en el internet. Permítame un segundo, a ver dónde está. Vamos a buscar ese documento. Aquí está.
Primera carta de Clemente a los Corintios, capítulo 52. Escuche. Primera carta de Clemente a los Corintios, capítulo 52. El Señor, hermanos, no tiene necesidad de nada, y Él no desea nada de hombre alguno, sino que se confiese su nombre. Porque el elegido David dijo: confesaré al Señor y le agradará más que becerro con cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Y de nuevo dice: ofrece a Dios sacrificio de alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me glorificarás. Ojo, porque sacrificio a Dios es el espíritu quebrantado. Y cita el Salmo 50, 14, 51. Así que, hermano y hermana, ningún Clemente de Roma enseñó la confesión directamente a Dios. Y lo mismo enseñó el pastor de Hermas. El pastor de Hermas también, él enseñó. Y escuche, carta de Clemente, primera carta de Clemente, capítulo 61. Escuche, apúntelo. Primera carta de Clemente, capítulo 61. Dice así: perdónanos. Le pide perdón directamente a Dios. Perdónanos nuestras iniquidades y nuestras injusticias y nuestras transgresiones, deficiencias. Qué bonito. Así que él enseña que hay que pedirle perdón a Dios. ¡Wow! ¡Qué bonito! Estos documentos me han servido muchísimo. Doy gracias a los hermanos que me enviaron esos documentos que han sido de gran ayuda para mí. Amigo y amiga, Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Cristo. El Señor Jesús siempre anunció el Evangelio de las buenas nuevas y dejó el encargo. Escuche lo que dice Lucas capítulo 24. Vamos a leerlo, escuche muy bien. Lucas capítulo 24, versículos 66 y 67. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Desde Jerusalén. En el nombre de Cristo hay que predicar el perdón de pecados. En el nombre de Cristo hay que llevar el Evangelio. El hombre tiene que reconocer a Cristo, confesarlo como su Señor y Salvador, para que su pecado sea perdonado. Dios nos ama tanto y no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere condenar a nadie. El sentir de Dios, el deseo de Dios es que todos se salven. Dice en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí vemos entonces claramente que el deseo de Dios es que todos se salven. Ahí vemos claramente entonces que el deseo de Dios es que todo mundo alcance la vida eterna, alcance la salvación. El anhelo de Dios es que todos se salven. El deseo de Dios es que cada persona alcance la vida eterna, alcance el perdón de sus pecados. El apóstol Pablo también nos enseña en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios anhela y desea que todos se arrepientan. En Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por altos el tiempo de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan. ¿Por qué se tienen que arrepentir? Porque un día juzgará. Escuche lo que dice Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora, ¿qué dice Pablo a Timoteo en la segunda carta, a Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo dice, predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. ¿Por qué? Porque Dios un día juzgará, un día nos llamará a cuentas. Y si no estamos haciendo la voluntad de Dios, no podremos entrar al cielo. Si no estamos haciendo la voluntad de Dios, no podemos entrar a la patria celestial. ¿Y cuál es la más grande voluntad de Dios? Es que cada hombre y cada mujer confiese al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Esa es la más grande voluntad de Dios. ¿Dónde lo dice? Lo dice en Juan capítulo 6, versículo 40. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La más grande voluntad de Dios es que crean en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Después de haber creído en Cristo, ¿qué viene? Una vida de obediencia. Después de haber creído en Cristo, ¿qué viene? Obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
¿Qué dice en Juan capítulo 14, versículo 23? Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La más grande voluntad de Dios es que el hombre y la mujer crea en Cristo. Y después de haber creído en Cristo, vivir una vida en obediencia. Hay que bautizarse, hay que orar, hay que vivir en consagración, tenemos que renunciar a las prácticas mundanas, tenemos que renunciar a las prácticas del mundo que a Dios no le agrada, tenemos que vivir santificado. Dice en Primera de Pedro 1:16, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos porque yo soy santo. Y esta parte es lo que a muchos no les gusta. Esta parte es lo que a muchos no les conviene. Pero está escrito, mi querido hermano, sed santos porque yo soy santo. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, dice, bienaventurado el que lava sus ropas para tener derecho de entrar por las puertas de la ciudad. Usted y yo tenemos que vivir en consagración, vivir en santidad. Pero hay que dar el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Creer en Jesús. Confesar al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amigo, ven a Jesús. ¿Has fallado? ¿Has pecado? En Mateo capítulo 9, versículos 12 y 13 dice, los sanos no tienen necesidad de médico. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si has fallado, si has caído, eres tú ese candidato que Dios quiere perdonar. Si has caído en el pecado, te has debilitado, tú eres ese candidato. Dice la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue a vivir una vida perdida con mujeres, alcohol y yo no sé qué tantas cosas. Pero dice que un día volvió en sí y dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. También tú tienes que tomar esa decisión de levantarte, ni modo, ya estuvo bueno. Muchos años de pecar, muchos años de hacer lo que yo quiero, de haberle dado placer a la carne, ahora se acabó y hay que buscar a Dios. Ahora hay que pedir perdón. Amigo y amiga, te motivo, te invito que hoy tomes la decisión de venir a Cristo. Hoy tomes la decisión de convertirte a Cristo. Hoy es el día, no mañana. Padre amado, en el nombre de su Hijo amado, mi Señor Jesús, le pido que su Espíritu Santo redarguya, convenza de pecado y de justicia, que crea el que tenga que creer, que se reconcilie el que tenga que reconciliarse, en el nombre de mi Señor Jesús. Amigo, amiga, hoy es el día. Ven a Jesús.
¿Habrá alguna persona que hoy quisiera aceptar a Cristo? ¿Habrá alguna persona que hoy quisiera reconciliarse con Cristo? Hoy es el día. Amigo y amiga, ven a Jesús. Hoy es el día. ¿Habrá alguna persona que hoy quisiera aceptar a Cristo? ¿Habrá alguna persona que hoy necesita reconciliarse con Cristo? Hoy es el día. Ven a Jesús. Mañana es un misterio, no lo sabemos. Por la misericordia de Dios estamos con vida, pero mañana solo Dios lo sabe. Por eso dice la Escritura, venid luego, dice Jehová, porque mañana no lo sabemos. Ven a Jesús, has fallado, has pecado, arrepiéntete, te has debilitado, hoy pide perdón al Señor. Y Él es amplio en perdonar, Él es amplio en limpiarte si vienes arrepentido. ¿Habrá alguna persona? Eres tú. Ven a Jesús. No lo dejes para mañana. Él te quiere perdonar, te quiere dar vida eterna. Dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes no tendrán su nombre en el libro de la vida? Aquellos que no se arrepienten, aquellos que no le piden perdón a Dios y no quieren atender a su llamado. Hoy es el día. Hoy es el día. ¿Habrá alguna persona que quisiera aceptar a Cristo o reconciliarse con Cristo? Este es el momento. No lo dejes para mañana. Mañana es un misterio. Solo Dios lo sabe. La paga del pecado es muerte. El adulterio, la borrachera, la fornicación, robar, mentir, matar, estafar, todas esas cosas te puede llevar a la condenación. Si no te arrepientes, si no lo confiesas y no te apartas. Así que no te creas esa mentira, que todos los que mueren van al cielo. No te creas esa mentira, que todos los que mueren entran directamente al cielo. Porque es lo que mucha gente cree. Como que si el pasaporte para entrar al cielo es la muerte. Y no importa lo que has hecho, y no importa la vida que has llevado, como que si la muerte fuera el pasaporte para entrar al cielo. Porque todo mundo va para el cielo. Todo mundo ya murió, ya descansó, ya está en la presencia de Dios. ¿Y quién te dijo eso? ¿Y si no aceptó a Cristo? Si no le pidió perdón a Dios, si no se lavó en la sangre de Cristo, ¿cómo podemos decir que está en el cielo o que va a entrar al cielo? Es necesario ser perdonado. Es necesario que Cristo te limpie de tus pecados. Y para eso hay que reconocerlo como Señor y Salvador. Amigo y amiga, ven a Jesús. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado definitivamente lleva a la condenación. Si no se arrepiente, si no le pide perdón a Dios y no se aparta del pecado, tiene que apartarse. Ni modo, ya pecó, ya lo hizo, ahora hay que apartarse, ya no hay que practicarlo. Si usted le gustaba antes emborracharse, ya no, ya estuvo. Le gustaba revolcarse con la vecina, ya no, ya no. Ahora le gustaba revolcarse con la prima, ahora ya no. Ya lo hizo, ahora hay que apartarse, se acabó, hay que ponerle un alto al pecado. Si hay alguna persona que hoy quisiera pedirle perdón a Dios, si hay alguna persona
que quisiera hoy arrepentirse, lo voy a guiar a una oración de fe, a una declaración de fe. Este es el momento. Si hay alguna persona que quisiera hoy reconciliarse, hacer la oración de fe, lo voy a guiar. Repita conmigo esta oración. Padre amado, hoy creo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que murió y resucitó al tercer día. Padre, le pido, en el nombre de mi Señor Jesús, perdone todos mis pecados. Me arrepiento, lo reconozco, he pecado, he hecho lo malo delante de ti. Padre, te pido, lávame con la sangre preciosa de mi Señor Jesús. Padre, te pido, dame el regalo de vida eterna. Séllame con tu Espíritu Santo. Hoy confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Me reconcilio contigo, Padre, en el nombre de mi Señor Jesús. Creo con todo mi corazón que Jesús murió y resucitó al tercer día. Amén. Ahora, pida perdón con sus propias palabras. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pida perdón. Padre amado, gracias en el nombre de su Hijo amado, mi Señor Jesús. Gracias que su Espíritu Santo ha redargüido, convencido de pecado y de justicia. No son mis palabras, no es mi poder de convencimiento, es su Espíritu Santo, la gloria es para ti. Padre, te pido, la buena obra que empezaste, la perfecciones hasta el día glorioso de la venida de mi Señor Jesús. Soberano Señor, Padre amado, en el nombre de su Hijo amado, mi Señor Jesús, le pido que su Espíritu Santo haga un milagro, una sanidad en el cuerpo de mis hermanos y hermanas que están enfermos, los que están en los hospitales, en las cárceles, en los cuidados intensivos, en las clínicas, en los centros de salud o en sus hogares. Mi Señor Jesús, le pido, sánelos, que tengan paz y tranquilidad, que no pierdan la fe, que no pierdan el ánimo, que puedan esperar en un milagro. Amén, amén y amén. Para los que hicieron la oración de fe, 3 recomendaciones. Número 1, compren una Biblia, léanla todos los días. El Señor Jesús enseña en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí. Segunda de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En Apocalipsis 1:3, bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. Número 2, ore a Dios cada día. En Mateo 26:41, Cristo enseña, velad y orad para que no entréis en tentación. En Efesios 6:18, orando en todo tiempo. Santiago 5:13, ¿está alguno afligido? Haga oración, ore al Señor. Y número 3, en su ciudad, en su barrio o en su aldea hay una iglesia cristiana evangélica. Reúnase con ellos, congréguese, que lo bauticen, que le enseñen la palabra, que crezca en su conocimiento de las Escrituras. Que Dios les bendiga. Mañana, 3 de la tarde, la gran conferencia es